Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche pues vamos entonces a seguir con nuestro estudio sobre el Apocalipsis. Vamos a cubrir el capítulo 16, ¿verdad? Pero antes de empezar con nuestra clase vamos a hacer entonces la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces ver en este capítulo 16 nos vamos a encontrar el tercer grupo de juicios, ¿verdad? Que inicialmente, como se acuerdan, comenzaron con los sellos, después pasaron con las trompetas y ahora pues son las copas, ¿verdad? Las 7 copas. Una vez más debemos de tener en cuenta que estos juicios no ocurren uno detrás del otro, sino que es como mirar el mismo suceso, como la caída de Jerusalén, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Eso es como Juan escribe estos pasajes. Por lo tanto, puede muchas veces verse como que es redundante o que repite, pero es que lo está mirando de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Por esta razón, por un lado, tenemos los sellos que ya vimos, ¿verdad? Las trompetas, y ahora vamos a tener las copas del juicio, ¿verdad? Para dar comienzo a este capítulo, vamos entonces a leer los versículos del 1 al 11, que dice así: Y oí una voz potente que desde el santuario gritaba a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Salió el primero, vació su copa sobre la tierra, y se produjeron úlceras malignas y dolorosas en las personas que llevaban la marca de la bestia, y se postraban ante su imagen. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y hubo sangre como de desangrado, y todo lo que vive en el mar pereció. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú, el que eras y eres, el santo, eres justo al castigarlos de este modo, pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú le has dado a beber sangre. Bien se lo merecían. Entonces oí otro grito que venía del altar: sí, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y su calor comenzó a quemar a la gente. Los hombres fueron abrasados y empezaron a insultar a Dios, que tiene poder sobre tales plagas, en vez de reconocerle y darle gloria. El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia, y al instante su reino quedó sumido en tinieblas, y la gente se mordía la lengua de dolor. Insultaron al Dios Altísimo a causa de sus dolores y de sus llagas.
pero no se arrepintieron ni dejaron de hacer el mal. Palabra de Dios. Fíjense que las calamidades que se encuentran en las copas, ¿verdad? Recuerdan las plagas de Egipto, ¿verdad? Que se nos describen en el libro del Éxodo, capítulo 7 al 12, ¿verdad? Las 10 plagas que sufrió Egipto hasta que el faraón dejó que los israelitas salieran, ¿verdad? Y también estas plagas que vamos a ver que ocurren cuando los ángeles vacían las copas, ¿verdad? Sobre la tierra, sobre el mar, sobre el aire, sobre el sol, se parecen a las que se habían desencadenado en las trompetas, ¿verdad? Que fueron en los capítulos 8 al 11, el del capítulo 8 y 9, perdón, el capítulo 8 y 9. Como les dije anteriormente, son parecidas porque Juan está viendo el mismo, lo que pasa al final de los tiempos, pero desde diferentes perspectivas. Por eso pone las plagas que ocurre con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, ¿verdad? Y nos dice en este pasaje que acabamos de oír, que del templo sale una voz que da 2 mandatos. Vayan y arrojen, ¿verdad? El primer ángel hace esto puntualmente y los demás lo siguen, ¿verdad? El objetivo de esta primera plaga que acabamos de ir fue la de golpear con unas llagas malignas o feas y dolorosas a los hombres que llevaban la marca de la bestia, ¿verdad? Y que adoraban su imagen. Los cánticos de Moisés y del Cordero también salieron de los labios de los que habían vencido a la bestia y a su imagen, ¿verdad? Y esto es lo que vemos con este primer ángel. Vemos también que aquí se hace una referencia directa al capítulo 13 del Apocalipsis, ¿verdad? Si se acuerdan del capítulo 13, había una bestia del mar que entra en escena y también había una bestia de la tierra, ¿verdad? Que se demuestran en este capítulo anterior, el 13. La primera bestia hace que la adoren todos los habitantes del imperio, y la segunda los obliga a ellos a que construyan una imagen de la primera bestia. Eso fue lo que vimos en el capítulo 12, ¿verdad? Y los presiona a los seres humanos hasta llevarlos a la idolatría, ¿verdad? De esta manera, vemos que el propósito del grupo de 7 copas es esencialmente desmantelar la idolatría que se le rendía a la bestia. Y las plagas que contienen las 7 copas, lo que hacen es que castigan, ¿verdad? De la misma manera que las plagas de Egipto castigaron al pueblo de Egipto y al faraón en el Éxodo, ¿verdad? Que eran que castigaban a los idólatras. La segunda y la tercera plaga que acabamos de oír afectan el mar y a las fuentes de agua, los ríos, los manantiales, ¿verdad? Como sucedió también en el Éxodo con la primera plaga. ¿Se acuerdan que con la segunda plaga donde Dios manda a que Moisés hiera el río con su cayado y entonces las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, ¿verdad? Por lo tanto, eso es el hecho de que estos ángeles, el segundo y el tercero, dejamen el contenido de las copas del juicio sobre el mar y sobre los ríos y los manantiales, nos trae a la mente ese pasaje del Éxodo, ¿verdad? Les voy a mencionar un dato histórico referente a estos versículos. Dado que en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, los judíos estaban huyendo de los
ejército romano, se cuenta que las aguas del mar de Galilea y del río Jordán se volvieron rojas por la sangre de todos los judíos que los romanos mataron, ¿verdad? Mientras iban huyendo. Esto nos lo cuenta un autor que se llama David Chilton en su libro Días de las Venganzas, ¿verdad? Y en este libro nos dice, ¿verdad? Él hace referencia al historiador Josefo. El historiador Josefo era un judío que para salvar su vida, se había ido de parte de los romanos. Y él escribió, él era un historiador, escribió 3 volúmenes sobre la guerra entre los judíos y los romanos. Y hizo un muy buen trabajo. Y en esos libros, ¿verdad? Pues no solamente menciona lo que pasó en la guerra, sino que también menciona a Jesucristo, su muerte, ¿verdad? O sea que eso es uno de los escritos históricos que mencionan a Jesucristo. Pues este historiador describió la caída de Jerusalén en el año 70, que fue que los romanos destruyeron el templo, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y él es el que nos cuenta que en el mar de Galilea, que por cierto, si alguna vez tiene la oportunidad de ir, es un mar que tiene las aguas muy cristalinas, se volvieron rojas de tantos judíos que murieron al huir y fueron muertos por los soldados romanos, ¿verdad? Ahora, volviendo a la interpretación, y esto pues nos trae, recuerden que, como hemos dicho anteriormente, todas las profecías y las visiones de la Biblia tienen diferentes niveles, ¿verdad? Las profecías usualmente nos dicen de algo que va a pasar prontamente, pero también nos hacen referencia a lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿verdad? Por eso entonces que vemos que cuando tiran las copas, pues se está refiriendo a lo que pasó en Jerusalén en el año 70, pero también lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿verdad? Claro está que no es algo literal al final del tiempo, como hemos visto múltiples veces, y esto lo vamos a discutir un poquito más en detalle adelante. Ahora, volviendo a la interpretación teológica de estas plagas, algunos de los eruditos bíblicos dicen que para tener una interpretación correcta, uno tiene que tomar en consideración lo siguiente. Primero, el ángel de los 4 vientos que vemos en el capítulo 7 y el ángel del fuego que vimos en el capítulo 14, versículo 18, y nuestro ángel que vimos ahora de las aguas, que las convierte en sangre, los 3 juegan un mismo papel. Esto es semejante, nos dice los eruditos, semejante a las tareas que los funcionarios de la administración pública de los imperios orientales y del imperio romano hacían, donde tenían diferentes funcionarios que hacían diferentes cosas, pero con el mismo fin, ¿verdad? Y a estos funcionarios les correspondía presidir el funcionamiento de los servicios públicos y las iniciativas del Estado. Y eso hace una relación entre cómo se cogían los imperios en aquella época con estos ángeles que están haciendo diferentes cosas, ¿verdad? En el caso de atacando los vientos, los fuegos y las aguas, pero todos con el mismo fin, para tener el mismo resultado que vamos a ver. En este caso, el ángel, el que estamos ahora hablando, no se queja ante el terrible espectáculo de las aguas podridas. No se queja. Más bien aplaude la sentencia divina que devuelve sangre a quien derramó sangre de los santos y de los profetas. Esto es lo que vemos en el versículo 7 que acabamos de escuchar. Probablemente son los mártires cristianos, ¿verdad? Aquellos que se unen al ángel de la agua y alaban la justicia de Dios. Fíjense cómo le voy a repetir ese versículo 7 que dice: entonces oí otro grito que venía del altar. Sí, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. A esto es que
nos referimos de que es otra voz que aplaude esto, y esta voz lo más probable viene de los mártires, ¿verdad? Que derramaron la sangre por Jesús, pero que estaban pidiendo justicia, ¿verdad? Que tal vez son los mismos que aparecen en el capítulo 6, si se acuerdan, en el capítulo 6 de Apocalipsis, en los versículos 9 y 10, que exclaman, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre contra los habitantes de la tierra? O sea que eso que pasó en el capítulo 6 es lo que se refleja ahora en esta voz que también pide justicia, ¿verdad? De todo el mal que hicieron estos hombres idólatras, ¿verdad? Que estaban en contra de los seguidores de nuestro Señor. Ahora, aparentemente también Dios actúa, ¿verdad? Como vemos en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Bueno, pues si ustedes derramaron sangre, yo voy a derramar sangre también, ¿verdad? Esa es como que la impresión que le da a uno cuando lo oye por primera vez. Sin embargo, no hay que olvidar que las plagas de las trompetas y de las copas se enviaron no para castigar, sino para ayudar a la conversión, ¿verdad? De los hombres. Y esto lo vemos en los versículos 9 y 11, ¿verdad? Que lo dice bien claro. Lo dice, los hombres fueron abrazados y empezaron a insultar a Dios que tiene poder sobre tales plagas, en vez de reconocerle y darle gloria, ¿verdad? Y en el 11 dice, insultaron al Dios Altísimo a causa de sus dolores y de sus llagas, pero no se arrepintieron ni dejaron de hacer el mal. O sea que esas plagas no es de castigo, es de motivación para que se arrepintieran. Pero con todo y con eso, no se arrepintieron y todavía blasfemaron, ¿verdad? Lo mismo fue lo que sucedió en el Éxodo, en el capítulo 9, versículo 34, ¿verdad? Donde dice que el faraón y sus siervos, después de estas plagas, el corazón se les endureció, ¿verdad? Y quiero explicar esta expresión del corazón endurecido, ¿verdad? Porque algo que lo hemos visto en otros pasajes, cuando se dice su corazón se endureció, la traducción correcta del griego es que el corazón se les puso pesado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante la diferencia? La diferencia es porque para los egipcios, ¿verdad? Cuando una persona moría, iba al juicio, ¿verdad? La persona era llevado por el dios Osiris, ¿verdad? Y entonces el corazón de la persona se ponía en una balanza, donde se ponía en un lado el corazón de la persona y en el otro se ponía una pluma. Si el corazón era más ligero que la pluma, o sea, no tenía pecado, no había hecho cosas malas, pues entonces la pluma pesaba más. Y si esto pasaba, entonces la persona pasaba al cielo, ¿verdad? Pasaba a estar con el dios Osiris, ¿verdad? Ahora, si el corazón pesaba más que la pluma, entonces la balanza se iba del lado del corazón, por lo tanto era un corazón pesado, lleno de pecado. Y entonces esa persona el alma, iba a ir al Dios, le pertenecía al Dios que tenía cabeza de cocodrilo, que era el Dios de los infiernos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se habla en la Biblia de que el corazón se le endureció, ¿verdad? Es que se le puso como de piedra, se puso pesado. Y entonces ahí es que viene la congelación con esa parte del Éxodo, ¿verdad? Ahora, como vemos, estas primeras 4 plagas que oímos en estos pasajes del Apocalipsis se relacionan con elementos de la naturaleza, ¿verdad? Como vimos, el que tiró el contenido de la copa sobre el sol, fuego, el que tiró sobre las aguas, ¿verdad? Que se convirtieron en sangre, el agua, ¿verdad?
contra los vientos, ¿verdad? Pero la quinta y la sexta con fuerzas o poderes que actúan en acontecimientos históricos, ¿verdad? Y eso lo vamos entonces, como dice, miren, el quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia y al instante su reino quedó sumido en tinieblas y la gente se mordía la lengua de dolor, ¿verdad? Es el quinto. El sexto lo vamos entonces ahora en el versículo 12 que vamos a leer ahora a continuación. Vamos a leer del 12 al 16, que dice así. Dice, el sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates y sus aguas se secaron, dejando un paso libre para los reyes de Oriente. Y vi que la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspectos de ranas. Estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios el Todopoderoso. Miren que vengo como un ladrón. Feliz el que se mantiene despierto y no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas. Los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, o sea, cerros de Megido. Como vemos en el versículo 12, el ángel derrama, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el río? Este es el mapa, ¿verdad? Aquí tenemos a Israel, el mar Mediterráneo, aquí tenemos a Israel, el mar de Galilea está aquí, ¿verdad? Y entonces el Éufrates, esta línea azul que tenemos aquí, que cruza, es uno de los 2 ríos que cruza Irak. Uno es el Tigris, que está acá, y este es el Éufrates, ¿verdad? Como veo, el Éufrates está bastante lejos de Israel. ¿Por qué en el Éufrates, verdad? ¿Por qué él arroja esto sobre el Éufrates si estamos hablando acerca de Jerusalén, verdad? Y el río Éufrates está en Irak a 600 millas al noreste de Jerusalén, ¿verdad? Vemos aquí que Juan está usando la imagen del río Éufrates refiriéndose a lo que va a pasar en Jerusalén. Vemos aquí que habla acerca de la sequía del río, ¿verdad? Que el río se seca, dando paso libre a los reyes de Oriente. Nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la conexión entre secar el río Éufrates, ¿verdad? En el 538 a.C. y lo que le pasará a Jerusalén al final de los tiempos, ¿verdad? Vamos a mirar un poco en detalle más el fondo histórico de esta comparación que nos está diciendo hay río en Israel, ¿verdad? Está el río Jordán. ¿Por qué no la arrojó en el río Jordán que estaba allí? Fue a arrojarla al Éufrates, ¿verdad? La mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra Armagedón, ¿verdad? Relacionamos esa palabra con la batalla al final de los tiempos, ¿verdad? El Armagedón, cuando tú se acaba, han hecho películas de Armagedón y así por el estilo, ¿verdad? Esta batalla que va a pasar al final de los tiempos es lo que nos trae a la mente cuando escuchamos esa palabra, ¿verdad? Sin embargo, el secar el río Éufrates muy bien puede aludir a la forma en cómo los persas derrotaron a los babilonios, ¿verdad? El historiador griego Heródoto describe al respecto, y es muy interesante, ¿verdad? Lo que él describe, pero aquí, antes de seguir con esta línea de pensamiento, quiero que mantengan eso,
porque quiero explicarle algo que lo vas a poner todo en el contexto, ¿verdad? Antes de seguir con esto, vamos a ir al Antiguo Testamento y recordar que Israel siempre tuvo enemigos a través de toda su historia. Los enemigos, la mayor parte de los enemigos de Israel eran ¿quiénes? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, que hoy en día es Irán, Babilonia, que hoy en día es Irak, Grecia y Roma, ¿verdad? Y los babilonios derrotaron a los asirios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los asirios fueron los que destruyeron el reino del norte en el año 722, ¿verdad? Y después que los babilonios derrotaron a los asirios, que habían derrotado al reino del norte de Israel, pero los babilonios fueron los que se quedaron con toda el área y eran los más poderosos, ¿verdad? Pero como los asirios cuando conquistaron el reino de Israel, que eran donde estaban las tribus del norte, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue que exiliaron a todas esas personas. Por eso nunca más las 10 tribus de Israel se volvieron a unir, ¿verdad? Porque los asirios lo que hacían era que conquistaban un lugar, sacaban la población de ese lugar y la mezclaban con población que traían de otro lugar. Y lo hacían eso porque cuando la población no era homogénea, pues entonces eran menos probabilidades de que se unieran para pelear contra ellos, ¿verdad? Y eso, de esa manera ellos mantenían el poder. Por lo tanto, por eso las 10 tribus de Israel, se han oído hablar de las 10 tribus perdidas de Israel, porque verdaderamente las echaron a los 4 vientos y nunca más se volvió pues se volvieron poder a unir. Eso pasó en el 722 a.C., ¿verdad? Los asirios eran bastante crueles y ellos gobernaban a través del miedo. Eso eran por eso, para ponerlo en contexto, eso es, ¿se acuerdan el libro de Jonás? Que Dios le dice, vete a Nínive para que predique y ellos se conviertan. Y él dijo, no, yo no voy para Nínive a nada, porque Nínive era la capital del imperio asirio. Y eran los enemigos de Israel, habían destruido el imperio del norte, ¿verdad? Y Jonás no quería que ellos se salvaran, no, mándale fuego, llévatelo, yo no voy a... Y por eso se fue para el otro extremo y se fue por el mar. Y entonces vino la ballena, la tormenta y lo tiraron al mar y la ballena se lo tragó, ¿verdad? Y entonces pues tuvo 3 días en el vientre de la ballena y entonces cuando la ballena lo vomitó en la playa, pues entonces ya, Dios, espérate, tengo que ir a Nínive. Y se pasó 3 días diciendo, arrepiéntanse que el Señor los va a destruir, y los ninivitas lo oyeron y se arrepintieron. Y dice que desde el rey hasta los animales, todo el mundo se puso tela de saco que pica y ceniza en la cabeza. Entonces pues Dios pues los perdonó y Jonás ahí se enfogonó porque lo que él quería era que lo arrasara, porque eran malos, eran bien crueles, ¿verdad? Pues esa es la conexión en la Biblia, uno lo pone junto para que uno pueda ver por qué Jonás estaba tan en contra. Era porque ellos eran y es muy interesante estudiar cómo ellos conquistaban los sitios y las técnicas militares y eso, eran bien innovadores. Pero bueno, más tarde, ¿verdad? Los babilonios conquistaron el reino del sur, que es Judea. El reino, cuando se dividieron Israel, después de que Salomón murió, que su hijo Jehobatán cogió el trono y se dividió el reino de Israel, pues los del norte era el reino de Israel con las 10 tribus y el reino del sur era el reino de Judá, con las 2 tribus nada más, la de Judá y la de Benjamín, ¿verdad? Pero entonces más tarde los babilonios, después que conquistaron a los asirios, pues entonces pues también pues conquistaron al reino del sur en el año 587, dicen 586, 587 antes de Cristo. Depende de quién uno lea, no se han podido poner de acuerdo los
eruditos, ¿verdad? Pero más o menos, un año o el otro. No hay que pelear por eso, ¿verdad? Eh, Ahora, de acuerdo a Heródoto, la manera como dicen, ningún imperio dura por mucho tiempo. Los babilonios fueron conquistados por Ciro. Él era persa, ¿verdad? Y él logró unir el reino medo y persa, que lo que hoy día es Irán. Y entonces él conquistó a los babilonios, ¿verdad? Y se llamó Ciro el Grande. ¿Por qué? Porque él fue el que fundó la dinastía aquemínida. Esa dinastía se prolongó desde el tiempo que Ciro conquistó a Babilonia, que fue en los años 500, hasta, hasta cuando pasaron las guerras médicas entre los griegos y los persas. Y fue cuando, perdón, no, todavía más allá, fue cuando desde el 500 y pico hasta el 330, cuando Alejandro el Grande conquistó todo el imperio persa, ¿verdad? Y esa era la dinastía aquemínida. Pues esa dinastía duró todo ese tiempo y el fundador fue Ciro. Pero Ciro era muy buen rey, y él fue el que liberó a los judíos del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo él conquistó a los babilonios? Pues él secó el río Éufrates. No lo secó porque nadie puede secar un río, ¿verdad? Pero lo que hizo fueron que desviaron el río. Para que entonces el ejército pudiera cruzar y atacar a los babilonios. O sea que eso fue la técnica que Ciro utilizó para conquistar el imperio babilónico. Y por eso aquí se habla de secar el río, ¿verdad? Desviaron el cauce del río. Ahora, eso nos cuenta Heródoto, ¿verdad? Que se conoce como el padre de la historia, Heródoto. Heródoto escribió 8 libros. Se llama la historia de Heródoto, y es muy interesante leerse el libro porque habla de hechos históricos, pero también trae cosas algunas veces un poquito fantasiosas, ¿verdad? Pero como quiera que ese fue el primero que escribió sucesos que ocurrieron de una manera con hechos, que se hizo por primera vez, por eso se llama el padre de la historia, Heródoto. Por lo tanto, volviendo ahora, después de tener esa idea histórica en mente, ¿verdad? A la Nueva Babilonia, todo lo que significa es que a la Nueva Babilonia, que es Jerusalén, la van a derrotar los romanos, ¿verdad? Un poder extranjero. Y en el libro del Apocalipsis también se le llama a Roma Babilonia. O sea, Babilonia es el concepto de una ciudad, de una comunidad, un país degenerado, ¿verdad? Que vive fuera de los mandamientos de Dios y que toda su vida y que realmente son idólatras, ¿verdad? Por lo tanto, se aplica la Nueva Babilonia, que habla de Apocalipsis, es Jerusalén, pero también es Roma. Ambas reciben ese mismo título. Un título que no queremos que nadie nos lo dé, ¿verdad? Por lo tanto, Juan nos está dando una pista de cómo se va a juzgar y a destruir a Jerusalén con esto de que se va a cejar el río, ¿verdad? En los capítulos que vamos a leer más adelante, vamos a ver, se va a hablar también de la revelación de la Nueva Jerusalén, la novia. Pero aquí no se refiere a Jerusalén como la prostituta, no, se refiere como la novia. Por eso lo vamos a ver más adelante, al final del Apocalipsis, ¿verdad? Que va a venir Jerusalén como una novia bajada del cielo. O sea que hay que tener en el concepto de cómo es el concepto de Jerusalén, o va a ir cambiando
de la prostituta Babilonia, que vamos a ver en los capítulos 17 y 18, ¿verdad? Y que va a ser castigada, y después entonces va a haber un proceso de purificación donde entonces se va a referir a Jerusalén como la novia que el Señor va a desposar, ¿verdad? Pero esos son previews de las próximas, lo que vamos a dar, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús ya había predicho en Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 41 al 44, nos dice él: al acercarse y ver a la ciudad, cuando se estaba acercando a Jerusalén, dice, lloró por ella y dijo, si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Y eso lo dijo Jesús mucho antes de que ocurriera la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Como sabemos, Jesucristo murió pues más o menos alrededor del año 33, ¿verdad? O sea que Jesucristo está diciendo estas cosas que iban a ocurrir. ¿Por qué? Porque no habían reconocido ni el tiempo ni la visita de Dios, ¿verdad? Refiriéndose a Jerusalén. Ahora, volviendo al versículo 16, ¿se acuerdan que empezamos a hablar de Armagedón y le dije, vamos a hacer este paréntesis para que puedan tener el contexto histórico de lo que estamos hablando? ¿Qué significa Armagedón? ¿Verdad? Nosotros escuchamos este nombre, como dije anteriormente, en libros, en la televisión, en películas, y el nombre Armagedón viene de dos palabras. Viene de la palabra Ar, que significa colina, y Megido, que quiere decir la colina, ambas, la colina de Megido, ¿verdad? Fíjense que en Israel hoy en día, en su frontera sur, hay una cadena de montañas en donde se encuentra el Monte Carmelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Monte Carmelo, que fue el monte donde el profeta Isaías, el profeta Elías le hizo un jetó a los profetas de Baal para que vean quién era el Dios verdadero, y los de Baal perdieron y también perdieron la cabeza, ¿verdad? Que fuego bajó del cielo para... Pues en ese monte que se llama hoy el Monte Carmelo, hay un tel llamado Megido. ¿Y qué es un tel? Un tel son montículos de ciudades previas. Antiguamente se construyó una ciudad y después, cuando era destruida por ataque o terremoto, todas esas ruinas, sobre esas ruinas construían otra ciudad. Y después eventualmente esa ciudad se destruía y después construían otra ciudad. ¿Qué pasaba? Que la ciudad iba en altura, ¿verdad? Y después, al fin y al cabo, si la destruían y ya no volvían a reconstruirla, ¿qué quedaba? Como una colina. Eso es lo que se llama un tel. Es el término arqueológico que es un tel, ¿verdad? Por lo tanto, en ese monte, ¿verdad? Tenemos un tel llamado Megido. Esto, por ende, como dijimos anteriormente, la palabra Ar, que es colina, y Megido, que es donde se encuentra este tel, ¿verdad? Pues de ahí es que sale la palabra Armagedón, ¿verdad? Que Megido viene también Megiddo, es otra manera como se dice esto, pues Armagedón viene de eso, la colina de Megido. Y como dijimos, este tel se encuentra frente a esa ciudad de Megido. Y este
este valle de Armagedón también recibe el nombre del valle de Jezreel y el valle Esdraelón. Todo eso, ven aquí, esta sección aquí más clara, ese es el valle. Aquí está Megiddo, la ciudad de Megiddo, ¿verdad? Por lo tanto, todos ellos se refieren a la misma área. Diferentes nombres que se ha dado a través de los tiempos. Y ahora, ¿por qué Juan trae a colación el valle de Armagedón en su escrito, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también se hace referencia a este valle, no solamente aquí en el Apocalipsis, ¿verdad? Claro, está con diferentes nombres. Y esto se lleva en asociación con el rey Josías. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que para la gente de los tiempos de Juan, cuando Juan hablaba del valle de Armagedón, inmediatamente a las personas se iba a venir la historia del rey Josías. Es como a nosotros que nos dicen 9/11, inmediatamente en la mente de todos nosotros, ¿qué se nos viene? El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. O sea, eso es algo que cualquier persona que vive hoy en día en los Estados Unidos, eso es una asociación instantánea. 9/11, el ataque. Por lo tanto, para esas personas de aquel entonces, le decían Armagedón, Valle de Armagedón, inmediatamente se le venía la historia de lo que había ocurrido durante el reinado del rey Josías. ¿Y qué fue lo que pasó en el rey Josías? Era rey del reino de Judea, o sea, de Judá, que era el reino del sur, ¿verdad? Y él era un rey que era justo, era joven, pero era también justo. O sea, quiere decir que él seguía los mandamientos de Dios. Pues la gran mayoría de los reyes de Israel y de Judá de aquella época eran idólatras. No seguían los mandamientos de Dios, pero Josías no. Josías fue uno de los pocos que verdaderamente era un muy buen rey. Y encontramos esa historia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 2, que nos dice: Él hizo en todo lo que es correcto a los ojos de Yahvé, y siguió las huellas de David, su padre, sin desviarse para ningún lado. Claro está, él no fue el rey del hijo David, pero como David fue el fundador de la dinastía, pues se llama hijo de rey, las huellas de David, su padre, ¿verdad? En aquella época, ¿qué fue lo que pasó? El faraón de egipcio, que se llamaba Nico, fue a atacar a Judá. Y pues hubo una batalla entre los judíos y los judíos y los egipcios. Y desgraciadamente el rey Josías murió en esa batalla. O sea que, y él era joven, o sea que lo mataron en la flor de su vida, cuando estaba empezando a vivir, ¿verdad? Y su muerte fue la gota que derramó el vaso de la historia de Israel. ¿Por qué digo eso? Porque el abuelo de Josías, que era Menasús, fue el rey más malvado de Israel. Y entonces, como los profetas veo, es que Josías, como era un buen rey, estaba, como quien dice, su vida era en compensación lo que él estaba haciendo bueno de lo que su abuelo había hecho malo. Él estaba pagando con actos buenos lo que estaba ahí. Estaba, como quien dice, volviendo la balanza a su cauce, a que estaba. Pero al morir temprano, pues él no pudo hacer nada, ¿verdad? Porque su vida fue corta. O sea que a pesar de la bondad y la justicia de Josías, eso no pudo detener el juicio de Dios a Jerusalén. Todo lo malo que hizo el abuelo y los otros reyes malos no pudo ser compensado o pagado por lo poco bueno que hizo Josías, ¿verdad? Y por eso entonces ahí, después de eso, como dice,
es la gota que colmó el vaso. Por lo tanto, Dios juzgó a Jerusalén y a través de los babilonios, o sea, que utilizó los babilonios, quienes derrotaron a la ciudad definitivamente en el 587 a.C. Cuando uno habla de la caída de Jerusalén, eso no pasó solamente en ese año, eso fue un proceso. El proceso verdaderamente empezó en el año 605 antes de Cristo, cuando los egipcios perdieron contra los babilonios se apropiaron de toda esa área. Entonces fueron a Jerusalén, a el rey de judíos, y le dijeron: o nos pagas tributo o te atacamos. Y entonces pues ellos le empezaron a pagar tributo a los babilonios del año 605. ¿Pero qué pasó? A mediados del 597 antes de Cristo, ¿verdad? Ellos decidieron, los judíos, no vamos a pagar el tributo. Y entonces vino el rey Nabucodonosor II, ¿verdad? Y atacó Jerusalén y la saqueó en el 597. Y ahí entonces se llevó al rey y a su corte en exilio a Babilonia. Ese fue el primer exilio, ¿verdad? En el 597. Y el rey que en ese entonces estaba era Jeconías, ¿verdad? Como quien dice, se llevó la cabeza del cuerpo, se llevó la gente que gobernaba y todo eso. Y ellos se fueron en exilio a Babilonia. El que quedó como rey fue el tío de Josías, que se llamaba Sedequías, ¿verdad? Y pues por 10 años estuvo pagando tributo y todo, pero después en 585 por ahí dijo: espérate, yo no voy a pagar más tributo. Y entonces se rebeló otra vez. Entonces, ahí fue cuando entonces vinieron los babilonios y no dejaron pelele con cabeza. Ahí fue que entonces destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y se llevaron todo el resto de Israel en exilio a Babilonia. Ya se habían llevado al rey, y entonces al rey Sedecías, como se rebeló, le mataron los hijos enfrente de él y le sacaron los ojos a él y se lo llevaron para Babilonia. Como quien dice, para que sepan que esto se castiga de la manera más cruel lo que hicieron. Y entonces, pues, desde el primer exilio, incluyendo el segundo, hasta que vino Ciro, ahí están los 70 años del exilio de Babilonia. Por lo tanto, fue un proceso, ¿verdad? Esto de la caída de Jerusalén. Por lo tanto, cuando Juan menciona al Armagedón, lo que le va a venir a la mente a las personas de aquella época fue la historia del rey Josías, el joven, el justo, que murió en la batalla contra los egipcios, ¿verdad? El rey que trató de reformar el pueblo de Israel, sacarlo de la idolatría, pero que murió muy joven en batalla, ¿verdad? Y por lo tanto, el resultado de que ese joven rey, ese rey que era joven, pero que era justo y estaba llevando a Jerusalén por el camino correcto, al matarlo, Jerusalén volvió a la idolatría. Eso fue lo que eventualmente hizo que Jerusalén y el templo cayeron en manos de los babilonios, ¿verdad? Y fíjense, si uno lee la Biblia, Nabucodonosor II fue el rey babilonio que se habla en el libro de Daniel, ¿verdad? Y se presenta como un rey que no adoraba a muchos dioses, pero cuando pasó lo de Daniel, que lo metieron al foso de los leones y salió vivo, y dijo: espérate, entonces este es rey de verdad, este es el Dios de verdad, ¿verdad? Pero que reconoció, o sea, que no, la Biblia no lo pone como, aunque él saqueó a Jerusalén y todo eso, a él lo ponen como un instrumento de Dios para llevar al pueblo de Israel, de judíos, otra vez hacia el buen camino, ¿verdad?
Y por eso, si uno se lee Daniel, ponen a rey Nabucodonosor en una buena luz, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Por lo tanto, Juan inteligentemente e inspirado por Dios, porque sabemos que la Biblia, todos los libros tienen dos autores, el humano y Dios, ¿verdad? Trae a nuestra mente las dos cosas al mencionar la sequía del río de Éufrates y Armagedón. Ahora podemos entender eso, ¿verdad? Al tener toda la historia, el contexto histórico, ¿verdad? Cuando él menciona la sequía del Éufrates, está refiriéndose a Ciro y a los persas que conquistaban Babilonia. Cuando se refiere al Armagedón, está trayendo a colación lo que le pasó al rey Josías, ¿verdad? Y todo eso. Por lo tanto, él combina esos dos episodios históricos, ¿verdad? Para explicarnos la destrucción de Jerusalén. El porqué de la destrucción de Jerusalén. Que ocurrió como como cuando se da dos buenas nalgadas a un muchacho que le está portando mal, ¿verdad? Porque uno le da la nalgada para que se reforme, ¿verdad? Y para que salga un muchacho de bien, ¿verdad? Pues esas dos nalgadas fueron nalgadas fuertes, pues fue el exilio de Babilonia, la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, volviendo a los versículos 14 y 15, vemos que la verdadera batalla que se va a librar aquí no es entre estos reinos terrenales de los que estamos hablando, Jerusalén, Babilonia, los persas, ¿verdad? Sino que la batalla que se está hablando aquí en el Apocalipsis es la que se va a hacer en contra de Dios y del Cordero por las sociedades, las culturas, los países idólatras, ¿verdad? Esta sexta copa tiene la finalidad de anticipar la última batalla. Y esta se dará, ¿verdad? Cuando el mundo entero se rebele en contra de Dios y contra el Cordero. ¿Qué? Básicamente lo estamos viendo poco a poco a través de la historia, ¿verdad? Cómo se van de los gobiernos y las sociedades se van despegando cada día más de Dios. Y así es como Juan nos trae a relación todo eso, como él lo pone junto, todo eso, solamente mencionando Armagedón, mencionando la sequía del río, y en la mente de sus oyentes y sus lectores, ya inmediatamente hacen la relación que para nosotros, pues, como no tenemos ese conocimiento de lo que pasó en esa época, pues, ¿qué significa? Bueno, sabrá Dios, ¿verdad? Pero cuando pues, uno puede ponerlo todo junto, entonces hace sentido. Ahora, vamos entonces a leer los siguientes versículos que siguen a continuación, del 17 al 21, que dice así: el séptimo ángel vació su copa en el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del santuario y decía: está hecho. Se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres sobre la tierra. La gran ciudad se abrió en tres partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Acababan de acordarse ante Dios de la gran Babilonia y le iban a pasar la copa del vino puro de su ira. Entonces los continentes huyeron y las cordilleras desaparecieron. Enormes granizos como de un quintal cayeron del cielo sobre la gente y los hombres insultaron a Dios por la desastrosa granizada, pues fue una plaga tremenda. Fíjense, la acción simbólica de derramar la séptima y última copa en el aire significa que la universalidad de su efecto, ¿verdad? Porque el aire está en todos lados. El mar está en un cierto lugar, la tierra está en otro sitio, ¿verdad?
pero el aire está en todos lugares de la tierra. Por lo tanto, el que haya derramado esa copa sobre el aire, quiere decir que está afectando la totalidad de la tierra. El carácter definitivo e irreversible queda proclamado por la voz celeste, ¿verdad? Cuando dice que el que esta voz salga del templo y del trono, expresa que Dios actúa movido, ¿por qué? Por las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Los santos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro, estamos pidiendo esto, que pase esto. Que dice, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos rezando porque esto ocurra lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque para los creyentes esto es bizcocho. Esto es lo que debe pasar porque vamos a estar ya ahí con Papá Dios y en la fiesta que no se acaba. Ahora, para los que no creen, pues entonces va a ser fuerte del bueno, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué significa la expresión está hecho? Que oímos en este pasaje que acabamos de escuchar. Está hecho después de que la copa ha sido arrojada contra la atmósfera, ¿verdad? Pues bueno, autores antiguos como Beda, Anselmo, Geperto de Diux y otros autores bíblicos modernos como Van y Charles sostienen que el aire es la sede de los espíritus malos y los demonios. Por eso echó la copa sobre el aire. Eso es lo que simboliza, ¿verdad? Otros explican que la séptima copa como la causa que provoca el huracán, el terremoto y el granizo, ¿verdad? No debemos olvidar que el objetivo de las plagas está dirigido contra los seres humanos y sus ciudades. En este caso, la atmósfera indica simplemente lo que está por encima de los seres humanos, ¿verdad? Otra dificultad es el término está hecho, que en otras palabras significa está cumplido, ¿verdad? Y lo que esto significa es que ya se acabaron todas las plagas. Esta fue la última plaga. Y estas plagas se enviaron ¿para qué? Para presionar a los habitantes de la tierra a la conversión. Y eso lo repetimos porque tiene que estar bien claro en nuestras mentes. Sin embargo, vimos que en la sexta copa no se describió ninguna plaga. Entonces resulta mejor relacionar este término con el que viene después, ¿verdad? Cuando nos dice que está hecho, expresa algo que dará en el futuro, ¿verdad? De una manera infalible, es decir, el juicio de Babilonia y la manifestación de la cólera de Dios sobre ella. Es a lo que se está refiriendo, que eso lo vamos a ver más tarde en los capítulos 18 y 19 del Apocalipsis. En estos versículos vemos que los términos terremoto y granizo están mucho más descritos, más desarrollados, dan más detalles, ¿verdad? Del terremoto se dice que no tiene comparación alguna con ningún otro terremoto que se haya experimentado. Y su acción es devastadora en definitiva. Y la gran ciudad se partió, no por la mitad, por 3 partes se partió, ¿verdad? Probablemente hay que identificar esta ciudad con Babilonia la Grande, que vamos a ver en el capítulo 19, que es el objeto de la cólera de Dios, ¿verdad? Fíjense, aunque el término plaga, ¿verdad?, que se usa, esta séptima no está relacionada con las plagas de las primeras 5 copas. A partir de la sexta plaga, el enfoque se dirige a los preparativos de la gran batalla, ¿verdad? La séptima copa resulta muy importante en cuanto a que es el elemento de transición del fin de los septenarios, o sea, de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, ¿verdad?
y es la realización total de la cólera de Dios contra Babilonia, ¿verdad? Estos acontecimientos son la última llamada a la conversión. O sea, Dios nos da tanto y tantas oportunidades de nosotros convertirnos, ¿verdad? Y no solamente aquí al final de los tiempos, en nuestras vidas diarias, todos somos pecadores y todos cometemos, pero Él nos da oportunidad de que nos arrepintamos de lo que hemos hecho y que nos encaucemos otra vez a seguirlo a Él, siguiendo como sus mandamientos, porque Jesús nos dice bien claro que yo lo llamo mi amigo siempre y cuando ustedes sigan mis mandamientos, ¿verdad? Por lo tanto, Él nos da muchas oportunidades a través de nuestra vida, y si uno mira hacia atrás, uno puede ver cómo la mano de Dios ha estado en todos los momentos cruciales de nuestra vida, ha estado en todos los momentos, ¿verdad? Pero en los cruciales uno lo puede ver más obvio, donde nos ha ayudado a que nosotros cojamos el camino correcto, ¿verdad? Y uno puede ver si uno verdaderamente ha cogido el camino correcto, ¿no? Pero Él siempre nos da la oportunidad, ¿verdad? Es como cuando uno le dice a los hijos, no hagas eso, ya te lo he dicho 2 veces, a la tercera, ¿qué va a pasar? La cojea viene, ¿verdad? Por lo menos así me decían a mí. Por lo tanto, nos daban, mi papá me daba 3 oportunidades. Si a la tercera yo seguía haciendo lo mismo, pues entonces ahí venía el castigo corporal. Y ya entonces eso ya era, después de eso ya no lo hacía más, ¿verdad? O sea que si así mismo, pues Papá Dios pues nos da muchos chances, mucho más de 3, nos da miles de chances, ¿verdad? Para que nosotros nos arrepintamos, nos confesemos, volvamos por el camino correcto, ¿verdad? Pero como vemos aquí en Apocalipsis, para muchas personas es una llamada inútil, ¿verdad? Porque siguen aquí, como dice en el Apocalipsis, ya que los hombres ante sus errores, en lugar de convertirse y volverse a Dios, blasfeman su nombre, ¿verdad? Y blasfemar el nombre de Dios, pues es uno de los pecados más grandes que uno puede cometer. Y con esto vamos a finalizar la clase de hoy, de este capítulo 16, ¿verdad? Vamos entonces a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal, a la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.